Episodio número 2996. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 25 de diciembre. Una fecha preciosa, 25 de diciembre. Estudio Sistemático de la Biblia. Y oye la frase que nos ocupa hoy. Una frase poderosa. Una de mis grandes favoritas de todos los tiempos. La vida es la suma de todas nuestras decisiones. That's it. La vida es la suma de todas nuestras decisiones. Albert Camus. Tremendo. Omar Medina les acompaña. Bueno, esa es de las frases lapidarias, o sea que deben escribirse como en piedra, para que permanezcan. Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo, periodista francés, nacido en la Argelia francesa en 1913, ¿verdad? Premio Nobel de Literatura 1957. Muy bonita su historia. Bueno, un poquito accidentada. Él murió a destiempo, como decimos. Murió de un accidente automovilístico. Albert Camus. Me gustan sus libros. Un poquito profundo, pero he leído algo de él. Y esta frase se destaca porque, bueno, es irrebatible. O sea, es una cosa así. Nuestra vida es la suma o la sumatoria de todas nuestras decisiones. Tú te pones a pensar, yo me pongo a pensar las buenas decisiones que hemos tomado, las malas decisiones que hemos tomado y las terribles decisiones que hemos tomado. Y esto nos ha llevado a nuestra vida, ¿no? Eso se cae de la mata, como decimos. Albert Camus. Si quieren, busquen en Papá Google la historia de él, porque él, cuando ganó ese Premio Nobel de Literatura en 1957, tú sabes que él escribió una carta a su maestro, a su profesor de primaria. Increíble. Qué cosa linda, una carta preciosa. Él le escribió a su profesor, a su maestro, así como que le enseñó a leer o a escribir o algo así. Lo pueden buscar, carta de Albert Camus a su maestro cuando ganó el Premio Nobel de Literatura. Y ahí le va a salir. Eso es imposible leerlo sin que a uno se le broten las lágrimas. Y la respuesta que le envió también el profesor. Muy bien. Ok, mi gente, vamos a la porción para hoy miércoles 25 de diciembre. No sin antes, pues, saludar a todos en este día tan lindo, tan especial. Las controversias que levanta, que la Navidad, que la no Navidad y todo eso. Eso, tú sabes, yo salí de Facebook precisamente por eso, porque me cansé literalmente de tratar de educar a la gente. Pero la gente no se dejaba, bueno, la mayoría, ¿no? De los que me seguían, de los que preguntaban, porque año tras año el mismo cuento, el mismo coro. Se levantan los hijos del Grinch a tratar como de deshacer esto. Pero esto es un asunto que depende el motivo con el que tú lo hagas. Por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene el 25 de diciembre como una fecha a guardar. O sea, no está nuestra liturgia cristiana religiosa que el 25 de diciembre sea un día sagrado o algo así, para nada. O sea, es contrario a lo que pasa en la Iglesia Católica, que sí está dentro de sus días a guardar, como dice. Nosotros lo que aprovechamos es el ambiente, el acontecimiento, para hablar de la verdadera historia de la Navidad, del nacimiento de Cristo, y aprovechamos para predicar. ¿Ok? No vamos con el despilfarro, no vamos con el lujo.
podemos compartir con amistades, podemos compartir con las personas, pero no lo tenemos como una fiesta a guardar. Pero no es que tampoco vamos a estar echándole agua fría a esto y que no, y que está en pecado el que lo hace, y que es pagano, y que sí. Entonces el origen pagano ciertamente de la fecha no quita que sea una fecha muy linda, muy especial. Por ejemplo, es lo que yo le digo a mucha gente, y se me quedan callados o nunca me volvieron a escribir o me han bloqueado. Pero yo suelo decirles, ¿ustedes han averiguado también el origen del bautismo? O sea, del sumergir un cuerpo en el agua y nacer una vida nueva. Esas eran prácticas rituales paganas. Todavía la practican en la India, religiones milenarias, muchísimo más antiguas que el cristianismo. ¿Tú entiendes? El ayuno, por ejemplo, desde los sumerios por allá y toda aquella cultura súper antigua y los egipcios y cómo se abstenían de comer los sacerdotes de aquellas deidades para el ayuno. La misma circuncisión que aparece en la Biblia en Génesis 17 ya eran prácticas, la circuncisión y la oblación, creo que se llama lo que se le hace a las niñas, eran prácticas milenarias de pueblos antiguos también. O sea, entonces tú dices, pero ¿qué? Entonces todo eso, ¿cómo se liga? Bueno, es el motivo por el cual se hacen las cosas. Hoy día cuando tú te bautizas, tú no te bautizas por una deidad rara, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú ayunas, pero no es para honrar a ningún Dios, algo así. Y cuando se practica la circuncisión del pueblo judío y nosotros que podemos practicarla hoy día, o sea, es el motivo por el cual se hacen las cosas, ¿ves? Para que sepas. El mismo hecho de darse la mano, de saludarse, dándose la mano, eso tiene un origen pagano. Un rey que tenía un ídolo con la mano extendida hacia adelante y el rey todos los días para congraciarse con ese ídolo le apretaba la mano. Y eso pasó a costumbre de los pueblos de saludarse. Entonces, ¿estarías también dispuesto a dejar de saludar? O sea, por favor, vamos a ser un poquito más razonables. Porque de eso se trata, lo de la teología desde arriba o desde abajo. O sea, desde abajo es que se inventan muchas cosas la gente. ¿Tú entiendes? Sí, ya tú sabes. Bueno, creo que la aclaración fue válida. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, gracias, muchas gracias te damos por la bendición de tu presencia en nuestras vidas. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro sustentador, nuestro soberano. Toda nuestra vida está puesta en tus manos, Señor. Y aunque ya hemos visto aquí de que la vida es la suma de nuestras decisiones, te suplicamos, oh Padre, que nos dirijas, que ciertamente hemos tomado algunas muy malas decisiones, pero estamos confiados en ti en que has de enderezar el rumbo de nuestras vidas. Fortalécenos en ti en este estudio, que tu presencia nos acompañe. Los suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ok, la porción de hoy tiene que ver con esto de la teología desde arriba o desde abajo. Más adelante estaré con el profesor Humberto Méndez, nuestro asesor teológico, con una cátedra de esto de qué es la teología del cielo y de la tierra y eso. Pero aquí se presenta un episodio que es uno de mis favoritos en la Biblia. A ver, ¿qué problema llevó al funcionario a Jesús y cuál era la verdadera cuestión subyacente? Vamos a Juan capítulo 4, versículos desde el 43. Me gusta leerlo del 43 al 54, porque ahí es que comienza como la historia, ¿no? Juan 4, 43. Dice, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum, un pueblo cercano, una ciudad cercana, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo.
Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y les rogó que descendiera y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El hombre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¡Wow! Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esa historia me gusta porque, de hecho, la respuesta que puse aquí es una respuesta un poquito rara. Yo puse aquí, en lugar de una respuesta, le daré la recomendación de que lean sobre esta historia en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo 20. Si no viereis señales y milagros. Es uno de los capítulos más lindos del deseado de todas las gentes. Lindo, una cosa preciosa. Porque cuando uno lo lee así en la Biblia, uno como que dice: güey, ¿y por qué Jesús le respondió eso tan bruscamente? Pero eso tiene como un contexto. Oye lo que dice un párrafo aquí en el estado de todas las gentes de ese encuentro, de ese funcionario con Jesús. Dice: al llegar a Caná, encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús. Con corazón ansioso se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Imagínate, era un tipo bien vestido, bien funcionario. Todo el mundo le abrió paso, tú sabes. Su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo, cansado del viaje. Dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Sin embargo, logró entrevistarse con Jesús y le explicó por qué venía y rogó al Salvador que lo acompañara a su casa. Mas Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción. Es un capítulo precioso. Por ahí se va explicando que entonces Jesús como que lo desafió a que entonces tú vienes a mí porque estás dispuesto a creer si yo hago un milagro en favor de tu hijo. Y entonces ahí él, tú sabes, como que se desarma de sus prejuicios y todo, y se produce el milagro. Muy bonito, señores. Les recomiendo cualquier programa de televisión, Rosa de Guadalupe, qué sé yo, de esos programas de Telemundo, o la serie de Netflix, cualquier cosa, deje de ver. Y léase el capítulo 20 del deseado de todas las gentes. Ese capítulo 20, precioso, si no vierais señales y milagros. Está basado precisamente en este episodio de Jesús con aquel hombre, aquel noble. Ahí Humberto más adelante va a explicar en qué consistía eso de que era funcionario del rey. Este hombre vino a Jesús, la luz del mundo, pero había tomado la decisión de creer solamente si Jesús sanaba a su hijo. Podríamos decir que la teología de este hombre era una teología desde abajo. La teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra. ¿Ok? Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. Qué trampa tan peligrosa, ¿verdad? Por el contrario, la teología desde arriba responde por fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. Debemos creer las palabras de las Escrituras si queremos creer las palabras de Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos.
Dice Juan 8:31. ¿Ok? Si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. O sea, si dudamos de la palabra de Dios, su palabra no puede permanecer en nosotros. Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que he hablado lo condenará en el día final, porque yo no hablé de mí mismo. El Padre que me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar. Es lo que más o menos se entiende de Juan 12, 48 y 49. Juan 12, 48, 49. O sea, escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingestión pasiva de información. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escucharla. O sea, poner en práctica, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. ¿Ok? El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y habitaremos con Él. Escuché clarito que dijeron amén. Oye, esto sí está bueno, de verdad que sí. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es la relación entre nuestro amor a Jesús y la obediencia? Más adelante les voy a hablar de eso porque ahora tenemos el tiempo para el Super Humberto. Sí, viene con un comentario bien catedrático de cómo nos clarifica el Super Humberto, aún esto más de la teología de arriba o de abajo, y con Humberto siempre en su estilo llano, claro y directo. Vamos con mi asesor teológico, el profesor Humberto Méndez. Adelante, líder. ¿Teología desde arriba del cielo o teología desde abajo de la tierra? En el incidente de este hombre noble que viene a suplicar por uno de sus amados, podemos encontrar los dos tipos de teología. La teología desde arriba ya fue manifestada a través de las señales y de los milagros, signos y maravillas. Las palabras están dirigidas a los judíos, porque no hay razón para pensar que este hombre noble, como él lo era, tenía en sí mismo la nobleza del cielo. Se le habla a él hasta el extremo de que lo que se le dice se extiende hasta otras personas, alcanza a nuevas clases de personas en la que él está representando. Pero había sido Jesús así también con los judíos cuando estaba en Jerusalén. Y fue así también con los judíos en Galilea. Cristo quiere hacer la diferencia que hace la fe, que exige un milagro y por lo tanto esa no era fe, sino que era algo que se guiaba por la vista. Era la aceptación de los samaritanos que sin haber visto milagro creyeron por medio de la palabra de la mujer y más plenamente cuando oyeron la voz del mismo Cristo. Luego viene la teología de abajo. El margen muestra la diferencia de opinión entre las verdaderas ideas de las posiciones que tienen las personas cuando estamos hablando de este hombre noble. Aquí hay una palabra griega que es lo que los ingleses traducen como king, nosotros lo traducimos como rey, pero que para los griegos es un basilio, que también se usa como un sustantivo, que no ocurre en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y es frecuente en Josefo, que la usa en el sentido que la estamos usando nosotros en estos textos, la de un cortesano o para un oficial civil, o que también se usa para un militar, pero no es usada para un miembro de la familia real.
El rey de quien se habla en esta ocasión es casi seguro que fuera Herodes Antipas, que fue dejado en el reino por su padre, Herodes I, y que también es llamado rey en Mateo y también en San Marcos. Para Eutimio, nos da a nosotros el significado que le dan los escritores de su época, que puede denotar este hombre noble, un soldado o un sirviente del rey, o persona que podría en alguna muy lejano ser de la sangre real o de un rango y de dignidad. Y piensa que aquí, lo que los latinos le llamarían vir nobilis, Lampe cree que puede referirse a una implicación de que este hombre estaba en los servicios de alguien que tenía la sangre real. Lifon sugiere que este hombre pudo haber sido Chuza, el que se crió con Herodes y que fue su chamberlain. Probablemente era un oficial de la corte de Herodes, civil o militar. Su característica prominente era que a este hombre se le da la palabra de que tiene cierta nobleza. La teología de arriba y la teología de abajo, y la que estamos viendo en este momento es la teología de la tierra. No es el santo grial de Dan Brown, que tampoco le da la legitimidad a la teología de la tierra. No olvidemos que tú y yo somos templo del Espíritu de Dios. No es que tú y yo hayamos construido una iglesia y que amemos al pueblo. No, no es eso. El hecho es que Dios mora en nosotros y el amor de Dios se refleja en nuestras vidas para con aquellas personas que no conocen a Dios y que a través de nosotros pueden escuchar el sermón de nuestras vidas. Esa es la teología que viene del cielo, así como Cristo dio a conocer al Padre. En este mundo, tú y yo estamos llamados a dar a conocer a Cristo. Oh, wow, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Super Humberto. Tremenda clase. Tremenda clase. Qué bueno es aprender estos detalles. Esto nos hace como, como... Bien, porque ese es el efecto de la palabra de Dios, mi gente. Tú sabes, esto no es... Yo agradezco a muchas personas que dan seguimiento a esto y nos han animado a continuar. Porque esto no es un asunto de 10 o 12 minutos. Hay gente que lo hace muy bien, fantástico. Pero para nosotros esto es serio. Esto es un asunto de sentarse a estudiar. ¿Te entiendes? A repasar esta lección, a motivar a la gente, tú ves, a llenar la pregunta, a marcar, subrayar. O sea, estudiar. Esto es estudiar. Humberto estudia, tiene su biblioteca, se sienta en su mesa. Me imagino que le dice a Linda Isabel, su esposa, pásame el libro, que quiero buscar algo ahí. O Linda Isabel le dice, no, Humberto, estoy ocupada, parece usted ahí, búsquelo. O sea, esa dinámica de sentarse a estudiar, ¿ok? Eso es lo que quiero producir en la gente, que la gente estudie. Porque esta clase es para darla como en las iglesias, tú ves. Entonces, cuando yo voy a las iglesias a impartir la clase, que me encanta esto más que el tema central del día. Me gusta más impartir la lección en general de la escuela sabática. Pero cuando voy veo, tú sabes, que no todo el mundo lo completa, la lección, una pregunta, nadie dice. En algunos casos, en otros hay personas que me responden cada pregunta que se hace ahí, porque escribieron algo. Y eso te da la dinámica de participar, de pasarla bien, tú ves. Entonces, de eso se trata. Ok, vamos a llegar al final aquí de la porción. ¿Cuál es la relación entre nuestro amor a Jesús y la obediencia? ¿Por qué cualquier tipo de obediencia que no es fruto del amor corre el peligro de ser legalismo? Sí. Oye esto, manito. Aquí escribí. El amor a Jesús nos lleva de manera directa a obedecerlo, siguiendo su instrucción. Si me aman, guarden mis mandamientos. Como dice Juan 14:15. Es Jesús que dice eso. O sea, si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14:15. Y para confirmar eso se nos enseña en Juan 15:14 al revés.
Está Juan 14:15 y Juan 15:14 que dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Tú, hermanito, entonces la obediencia, cuando está motivada por querer ganar mérito, se desconecta del amor. Y por eso se vuelve amarga, resentida, condenatoria, acusatoria. Y todas estas cosas son las tías, las primas, las hermanas del legalismo, el extremismo y el fanatismo. Fui yo aquí inventando una respuesta. Pero sí, tiene mucho que ver con eso. Fíjate que las personas legalistas siempre viven pendientes de lo que el otro hace y condenan la acción del otro. O sea, hey, tú vas a hacer eso. No, eso no se hace. O, hey, tú vas a hacer aquello. Mira, mira lo que tú hiciste. Entonces se despojan del amor, de la comprensión, de la ternura, de la amistad y todas esas cosas, y se vuelven condenatorios, amargados, resentidos, acusatorios. Tú lo has observado, ¿verdad? A veces lo veo en mí, porque tengo que ser honesto con eso. A veces lo veo en mí, tú ves. Y a veces lo veo en otras personas, en los predicadores. Y ven que comienzan a predicar y a enojarse y se enojan. Y tú ves que comienzan a acusar, a condenar, a hablar mal de todo el mundo. O sea, por favor, señores, pero vean, ¿qué es esta gente? O sea, ¿qué te digo? ¿Qué te digo que no te haya dicho todavía? Pero de eso se trata. Fíjate que Dios sabe más y averigua menos. El ser humano sabe menos y averigua más. Somos muy diferentes a Jesús. Jesús era exigente con él mismo. Largas caminatas, ayunos prolongados, noches de oración. O sea, él era exigente consigo mismo, pero con los demás era permisivo en el sentido de vete y no peques más, ni yo te condeno. Tú ves, ese tipo de acción. No es que hay que saberlo entender eso, porque no se me vaya a malinterpretar ahora. Pero la idea es que nosotros tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos y menos con los demás, porque a los demás Dios los juzgará. Déjese de estar señalando a la gente y condenando que el pastor, que la iglesia, que la asociación, que tal cosa. Porque hermano, que a ti, como dijo Cristo a Pedro, tú sígueme. Tú sabes, como hemos estudiado a lo largo de esta semana. Y esa idea que puse aquí de que estar amargado, resentido, condenatoria, acusatoria, todas esas son tías, primas, hermanas, vecinas, parientes del legalismo, el extremismo y el fanatismo. Qué cosa, de verdad que sí. Yo quisiera como tener una clase permanente como para hablar de eso y volver al gozo del Evangelio, hermano, de la sencillez del Evangelio, como sugiere Elena G. de White. La sencillez del Evangelio, sin estar detrás de cálculos, de diagramas y todo eso. Explícame. Bueno, aquí el tiempo se acabó. Tremendo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo. Eso que quiere decir de la teología de arriba, del cielo, o de abajo, de la tierra, de cómo la gente, y aquella historia preciosa de Juan 4, al final de ese capítulo 4, ¿verdad? Sí, la última historia que aparece en el capítulo 4 de Juan. Me encanta, súper recomendada esta historia, cómo Jesús sana al hijo de un noble. Y esa recomendación del capítulo 20 del libro El deseado de todas las gentes, si no vierais señales y milagros, que comenta precisamente este encuentro. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Mil gracias, Señor, mil gracias por el mensaje poderoso de tu palabra, porque día a día vas hablando a nuestro corazón con estos mensajes oportunos, necesarios, puntuales en nuestra vida, para enderezar nuestro camino, nuestra senda que nos conduce a ti.
Gracias, oh Señor, por la libertad con la que hacemos esto, por los medios que has provisto para llegar a miles y miles de personas con este contenido. Fortalécenos en ti cada día, Señor, cada día, que estemos conscientes de nuestra necesidad de aprender, de practicar lo que enseña tu palabra. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana jueves, Dios mediante, permanecer en Jesús. ¡Qué lindo! En el contenido de esta última lección del trimestre, epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Pero ven acá, yo no tengo el tema del trimestre que viene, qué raro. Tengo que conseguir esa guía. Y el contenido, creo que alguien me mandó algo en estos días, pero no estoy muy seguro dónde lo vi. Pero sí, ya para la semana que viene, que le toca al pastor Tomás Polanco y su asesor teológico, el doctor Franklin Martí, y hasta donde Dios nos dé vida, hasta donde Dios nos permita. Tengo algunas limitaciones, algunas cosas, pero anyway, vamos a avanzar por fe. Ya esto es un asunto de fe, de gente que se quiera comprometer con nosotros, que nos apoye, que nos diga: Omar, van adelante, tienen mi apoyo, vamos a orar y vamos a donar para que ustedes continúen tranquilos. Porque estos son horas y horas y horas que dedico a esto. Con el pastor que me apoya en esto, el pastor Polanco y nuestros asesores, pues han entendido eso de que tú sabes, en lo que hago de las horas que dedico a esto, para no tener el part-time que hice el otro día, como les conté de Uber, que hice una sola vez y güey, yo digo, pero ven acá, esas horas es para dedicarla a esto, a la palabra de Dios. Y qué bueno que la gente ya está más o menos comprendiendo la situación. Bueno, mi gente, que la pasen muy bonito en familia, Dios los bendiga. Ahí está el número de contacto con este servidor, +1 484 838 8989, +1 484 838 8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Dale, dile que sí. Hay paz.